Género descriptivo, secuencia basada en textos que abordan la violencia de género. Video 4. Informe descriptivo. Recursos lingüísticos. Vamos a abordar ahora los recursos que aparecen a lo largo del informe descriptivo. Para ello es necesario recordar cuáles son las etapas del informe, la presentación y la descripción. Recordemos que en la presentación se presenta el contenido de una disciplina, área de estudio, a tratar. Recordemos también que en el video pasado habíamos visto que la presentación estaba formada por fases, la definición y la ejemplificación. En la definición se presentaba el concepto y en la ejemplificación se ofrecían ejemplos del mismo. ¿Cuáles son entonces los recursos que son utilizados en esta etapa del género, en la presentación? Bueno, ellos son los procesos relacionales, los procesos materiales y los grupos nominales. ¿Qué es todo esto? Bueno, vamos a ver uno por uno. Hemos observado a lo largo de este informe descriptivo un abundante uso de definiciones. ¿Y en qué consiste una definición? Bueno, veamos un ejemplo. En el primer fragmento de este texto observamos la definición de el término violencia basada en el género. Observamos que estaba el término a ser definido y observamos el valor que se le otorgaba a este término. La violencia basada en género era un término que habíamos visto que se utilizaba para describir los actos perjudiciales perpetrados, es decir, llevados a cabo contra las mujeres, en base a las diferencias que asigna la sociedad. ¿Y cómo estaban unidos este término y su valor? A través de una palabra que en este caso es el verbo es. Esta palabra es un proceso que relaciona dos ideas. En este caso, el concepto, el término, violencia basada en género, con su valor, su definición. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las partes de una definición y qué tiene que ver el verbo ser en todo esto. Recordemos que en una definición hay componentes, el término y el valor, el concepto y su definición. Por ejemplo, podemos observar acá el concepto cerebro y la definición, el valor del concepto cerebro. Nos dicen, el cerebro es el centro de control de la mayor parte de la actividad nerviosa. Entonces observamos que el cerebro es el término, el centro de control de mayor parte de la actividad nerviosa es el valor que le asignamos, su definición, y ambas partes están relacionadas mediante un proceso. ¿Cuál proceso? Un proceso relacional. ¿Por qué relaciona? En este caso, el proceso relacional está llevado a cabo por el verbo ser. Recordemos cuáles son las conjugaciones del verbo ser. Están las conjugaciones en el tiempo futuro, presente y pasado. Va a depender también de la persona que utilicemos, primera, segunda, tercera. Plural o singular. Entonces, nosotros estamos utilizando el verbo ser en el tiempo presente, por lo tanto, decimos es o son, porque justamente estamos utilizándolo para hablar de hechos cotidianos o regulares. El tiempo presente se utiliza
no únicamente para esto, sino también para realizar afirmaciones o definiciones, como vimos recién. Habíamos dicho también que utilizábamos procesos materiales. Veamos un poquito de esto. Vemos otras definiciones a lo largo del informe descriptivo. Habíamos dicho que una de esas definiciones es esta, en el que se amplía la información sobre la violencia de género. En este caso, nuestro conector, podríamos decir, entre el término y el valor se utiliza principalmente como. Entonces, leamos todo el fragmento. El término violencia de género se utiliza principalmente como una forma de poner de relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a las diversas formas de violencia. Se utiliza principalmente, nos dicen que estamos ante un proceso material. Utiliza es un verbo de acción, por eso se pueden formar procesos materiales. Es decir, que es utilizado, está activo y es utilizado ese término por la sociedad para o como una forma de poner en relieve la vulnerabilidad de las mujeres. Recordemos que el proceso material, en este caso se utiliza, refuerza el hecho de usar un término específico como violencia de género. Acá nos están diciendo que lo que se utiliza es el término, no otra cosa. Por último, tenemos un gran uso de grupos nominales en esta presentación. Veamos. En primer lugar, hay que destacar que ya habíamos leído esta ejemplificación. Pero, ¿a qué nos referimos con estos de grupos nominales? Bueno, ya vamos a llegar a eso. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de todo el texto se repite la mención del objeto a describir, violencia de género. Además, podemos ver, antes de que se lean todos los ejemplos, que se anuncia la presencia de ellos en el texto. Nos dicen que vamos a leer ejemplos, nos dicen, entre los ejemplos de violencia, cabe destacar, ¿no? Todos estos, los grupos nominales. ¿Cuáles son esos grupos? Los grupos nominales son aquellos que tienen como núcleo a un sustantivo, es decir, una palabra que nos generalmente definimos como un objeto, una entidad. Es el tema del que hablamos. Acá los grupos nominales generalmente pueden estar formados por el sustantivo más un determinante o un adjetivo. No es necesario que siempre estén. Acá tenemos algunos ejemplos. La explotación, el abuso sexual, el matrimonio infantil, mutilación genital femenina, el acoso sexual, el abuso en el precio de la dote, los asesinatos de honor, la violencia doméstica, la privación de la herencia. Nuevamente vemos determinantes, la, los, el, la. Vemos el uso de adjetivos, ¿no? Sexual, infantil, genital, femenina, doméstica. Vemos también que hay algunos como mutilación genital femenina que no llevan determinantes delante, pero sí tienen adjetivos que concuerdan con el sustantivo. Y también observamos construcciones sustantivas o grupos nominales, ¿sí?,
que no tienen adjetivos, pero que están caracterizados, nos dicen, los asesinatos de honor. Estos son solo algunos de los recursos utilizados en esta etapa del género: los procesos relacionales, los procesos materiales y el uso de grupos nominales. En la descripción también podemos encontrar recursos. Recordemos que en la descripción se presentan las principales características del contenido a tratar. Vamos a ver cuáles son algunos de los recursos utilizados a lo largo de esta etapa. Las características principales y las reformulaciones. Un aspecto fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas es, nuevamente, tenemos esta frase que nos introduce las características principales del concepto a tratar, que es violencia de género. Hay uso de procesos relacionales, como es, y se ofrecen otras características a través del conector como. Nos dicen que la violencia se utiliza como una forma de preservar, es decir, nuevamente tenemos otra definición acá. La violencia es una forma de preservar la subordinación de la mujer. Un aspecto fundamental es una forma de dar a conocer las características. ¿Qué podemos observar también? La presencia de reformulaciones. ¿Sí? Habíamos leído que nos decían que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre. Ahí tenemos las características del concepto principal, violencia. Tenemos el uso de procesos, en este caso procesos mentales, que lo que hacen es reformular el contenido, trabajar al nivel del texto. Se repite el concepto, en este caso, mediante el uso de palabras aclaratorias. En otras palabras, nos dicen que la violencia, ¿sí? Los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, ¿sí? La violencia de género o los actos son una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina. El uso de procesos relacionales se observa en son y se ofrece un valor más para el término violencia de género. Recordemos siempre que nosotros estamos trabajando con el paso descripción y estamos observando las características. Finalmente, ¿cuáles son los recursos utilizados en este ejemplo de género descriptivo? Estos. En la definición se utilizan muchos procesos relacionales, como habíamos visto, con es o con son. Observamos procesos materiales que nos indican cómo se utiliza el término. Frases en las que aparece el tema primero, que serían los ejemplos de violencia de género, y nosotros ya sabemos que vamos a leer ejemplos sobre violencia de género. Uso de grupos nominales para dar esos ejemplos. Reformulaciones para ser más específicos y aclarar a qué nos referimos. Estos fueron los recursos del género descriptivo.